Hola Cristian, ¿cómo estamos? Todo bien aquí, celebrando. Celebrando 50 episodios de Yepo. Podrían decir muchas cosas de nosotros, que somos viejos, lo que quieran, pero efectivamente no nos pueden acusar de no ser constantes y de no haber producido ya 50 episodios. Estamos celebrando, estamos de fiesta. Hoy grabando solo con Cristian. Hemos visto que el capítulo 1, por ahí, capítulo 28, también una conversación de los dos. Y ahora en el número 50 también decidimos conversar un poco sobre Yepo, su producción, la historia de este podcast, el propósito que tiene. Y como lo hicimos en el primer capítulo, en que éramos tan jóvenes, estamos ahora aprovechando este espacio, la oficina de siempre del Departamento de Gestión de Información de la Universidad Tecnológica Metropolitana, transmitiendo para todos los colegas, todas las colegas de Chile y también de otros países que nos están escuchando y nos siguen. Estoy junto a Cristian Cabezas, director del podcast Yepo, así que podemos iniciar la conversación. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos los que correspondan su horario. Todo bien aquí celebrando, esperando que las personas que nos escuchan también celebren con nosotros porque llegamos al episodio 50 y ha sido un largo viaje, un largo camino hasta este punto. Bueno, Cristian, lo primero es lo primero. Siempre nos preguntan por qué el podcast se llama Yepo. Mira qué pregunta. Está en el episodio número 1, pero te agradeceré que lo repitas para toda la audiencia que se incorporó después de ese episodio. Bueno, era una historia muy antigua de esta palabra, yepo, que en general en Santiago no se usa, es del mapudungún y significa un nudo de serpientes. Se usa también metafóricamente para hablar de un enredo de cable, un enredo de cosas, de objetos, de ideas. Y hay algo de eso aquí como de buscar temas que se entrelazan, que se cruzan, que uno quiere tratar de entender, conversando. Bueno, efectivamente tenemos 49 conversaciones ya donde hay muchos temas que no se repiten, sino que aparecen y vuelven a aparecer en una forma distinta, en la voz de diferentes protagonistas, invitados que hemos tenido. Realmente hay una muestra en los 49 capítulos pasados de temáticas y de personas y de trayectorias profesionales, ¿no? En todos los casos. Entonces, Yepo también siempre ha pretendido eso, y mostrar a las nuevas generaciones, sobre todo, o a los potenciales postulantes a la carrera, qué posibilidades tiene un bibliotecario en su ejercicio profesional. Eso es parte de nuestro tema. Y también es una pregunta constante sobre qué hacen los bibliotecarios y las bibliotecarias, dónde está su esencia, las cosas que nos caracterizan y cómo nos comportamos o hacemos aporte a la sociedad en distintas situaciones, situaciones que a veces uno no se imagina cuando está estudiando y que han ido cambiando en el tiempo. Sí, yo te voy a comentar también que internamente ha llamado la atención este Yepo. Cada vez que aparece un nuevo capítulo, yo envío un correo a toda la universidad con 3 profesores de diferentes carreras. Me dicen, oh, qué interesante, no tenía idea, no sabía que existía tal cosa como esos libros cartoneros, por ejemplo, me dijo un director por ahí. Y muchos ya me identifican internamente con el podcast Yepo. Hago bastantes otras cosas, pero el podcast en realidad es un sello de identidad ya para el departamento, para la bibliotecología dentro de la UTEM. Me imagino que hacia afuera también hay mucho interés en saber lo que hacen los bibliotecarios en Chile. Y nosotros estamos buscando cada vez llegar a un público más grande dentro de lo que es posible, de lo que se espera. Pero lo que más nos importa es llegar a nuestra propia profesión, a todos los compañeros y las compañeras que no vemos y que no nos encontramos generalmente en instancias de conversación, de diálogo, de reflexión. Así que ojalá esta sea una oportunidad para los que nos escuchan de encontrar ese espacio, esa oportunidad de entender mejor lo que nos pasa en forma colectiva.
Sí, siempre se ha dicho que los bibliotecarios hacemos muchas cosas, pero no las publicamos. Y Yepo ha sido una opción para mostrar lo que se hace, sin llegar necesariamente a cumplir un proceso de publicación, de edición completa en un texto que cuesta de repente escribir o no hay tiempo. Acá hemos optimizado ese tiempo porque cada conversación ha tenido que ver con lo que hace ese profesional, cómo proyecta su carrera, qué recomendaciones le da a los nuevos estudiantes. En general, ha habido una revisión bastante amplia de ejercicio profesional, ¿no? Eso es lo que hemos hecho en cada capítulo con cada invitado. Aquí tenemos una lista de capítulos y realmente la variedad de temas es grande, ¿no? Bueno, dentro de todo lo que estamos viendo acá en pizarra, digamos, hay un solo invitado internacional para ir haciendo memoria. José Antonio Frías, profesor titular de la Universidad de Salamanca, en España, que nos entregó una visión internacional en una oportunidad en que estuvo en Chile. Los demás, todos han sido bibliotecarios chilenos, la mayoría titulados en la UTEM, no porque lo queramos, sino que ha habido una cercanía con algunos y nos ha costado un poco. Eso es una deuda, ¿no? Conversar con la gente, por ejemplo, titulada en Playa Ancha, en Valparaíso o en la Universidad Alberto Hurtado. En parte no los conocemos y también ocurre que muchos están en regiones y no hemos tenido la capacidad logística para llegar a regiones. De todas maneras, nuestra agenda es llegar a ellos, comunicarnos con ellos por medios digitales si es necesario, porque sabemos que es importante recoger esas experiencias. Son experiencias únicas que no es fácil visibilizar y que nos ayudan también a entender cómo las personas se desempeñan en entornos totalmente distintos del gran Santiago que lo domina todo. Ahora, de todas maneras, la sensación, cuando Guillermo tú hablas del tema de la publicación, es como estos medios, estos sistemas nos permiten publicar o hacer visible a un público tipos de investigación o de compartir experiencia que son menos formales, menos formalizados que otros, pero que son editoriales de algún tipo. Nosotros trabajamos, el podcast es una especie de blog de audio en el que se registra cada uno de estos episodios como una entrada independiente con una transcripción del texto. De hecho, el sistema que soporta el YEPO es un sistema que antiguamente se usaba solo para hacer blogs, pero que hoy lo usamos para hacer podcast. La infraestructura con la que nosotros trabajamos es una infraestructura muy de bajo presupuesto, en la que tenemos micrófonos como los que se usan para transmitir streaming de gamers, pero que no hace ninguna diferencia para hacer esto que podríamos llamar un podcast académico. La forma en que nosotros trabajamos nos permite con un computador y con 3 micrófonos hacer cosas que se parecen mucho a una producción de buen nivel, aceptable para un público como el que tenemos. No, claro, pero lo que hay es un espíritu, es una forma de hacer el podcast que no sé por qué, pero es la nuestra, ha sido natural grabar primero en espacio un poco informal, en un día sábado partimos esto como un proyecto de fin de semana, ¿cierto? Grabando todos los sábados en la mañana, fresquitos, llegábamos contentos a grabar y con la oportunidad de reencontrarnos a veces con colegas, con exalumnos, exalumnas que nos traían toda una historia de lo que estaban haciendo hoy. Generábamos una conversación previa bastante extensa, hay que decir que a veces estábamos una hora conversando, probando los micrófonos y todo lo demás, y después venía recién el momento de grabar. Y las grabaciones normalmente han sido así de lineales, o sea, empezado a conversar, ya grabamos y de ahí en adelante ha salido lo que ha salido, lo que ustedes escuchan. Hay muy poca edición del audio, salvo cortar ahí, hay edición por supuesto que cortamos titubeos y cosas como esas, pero nunca se ha detenido una grabación como para hacer un parche mayor. En eso hay un espíritu, se abre a la conversación y apoya a la reflexión. Tal vez es el valor de
de esta forma de comunicar, distinta a un artículo, ¿cierto? Aquí hay una espontaneidad que hemos tratado de mantener y dentro de esa espontaneidad han aparecido muchas cosas, muchas historias incluso personales, pero siempre con este énfasis académico y profesional. Bueno, la forma en que nos planteamos ha sido así como un diálogo más que una entrevista. Eso también ha caracterizado al Yepo, porque tampoco nosotros queremos ser tan protagónicos como que fueran como esos entrevistadores que hablan más que los entrevistados. No es la idea. Hemos tratado de lograr ese balance. Y lo otro que queremos es lograr que las personas que vienen se sientan a gusto, se sientan valoradas, porque de alguna manera lo que estamos haciendo es poner en valor el relato de estas personas. Lo que nos cuentan es algo que comparten con todos los que escuchan este podcast. Entonces también es una forma de hacer que nuestros relatos se conviertan en parte de la historia de la bibliotecología, como muchas veces nos dijo Ingrid Espinosa en los 2 episodios en los que estuvo con nosotros. Sí, acá han participado profesionales académicos del Departamento de Gestión de Información, que son de la casa y nos han ido comentando en qué están, en qué proyectos, qué pasa con los nuevos magíster que tiene la UTEM en el área. Ha habido diferentes conversaciones y las temáticas han sido realmente muchas. Se ha hablado de centros de documentación de prensa, se ha hablado de ciencia abierta, de papelucho, por ahí en un capítulo que me encanta a mí, de transformación digital del Estado, de literatura chilena, archivística, derechos humanos, biblioteca pública, en varios capítulos, en varias oportunidades, biblioteca escolar también, historia del libro, bibliometría, los libros cartoneros. Ha habido ciencia abierta, gestión de datos de investigación, libro textil, conservación de papel. En realidad hemos tenido múltiples temas que van mostrando este abanico de la profesión y de las posibilidades de ejercicio profesional. También nos hemos planteado que el podcast, que es un formato básicamente oral, narrativo, por decirlo así, y cuando nosotros hacemos la transcripción, queremos también dejar este documento, este traspaso a lo escrito, pero aún así lo que queda son voces de personas reales en un momento con sus propias expresiones. Refleja mucho también la manera en que se ha desarrollado la profesión en Chile. Tiene que ver con la manera en que nosotros hablamos. Cuando nosotros hacemos las transcripciones, hay un proceso semiautomático en el que una inteligencia artificial intenta reconocer lo que nosotros decimos en el podcast, con todas las dificultades que tiene entender lo que se dice en Chile. Entonces, hay un rescate también de eso, de esta identidad propia de la profesión en un país en particular. Eso del momento es muy cierto. Nosotros llevamos 3 temporadas, o sea, desde el 2022 a la fecha hemos ido grabando Yepo y algunas personas en ese momento estaban, por ejemplo, en un cargo de dirección, algunos se han jubilado, algunos han cambiado de trabajo. Una experiencia que me gustó mucho, que fue una coincidencia, por supuesto, no tuvo nada que ver con Yepo, pero Daniel Mujica Marzá, que es titulado en el 2025, vino a Yepo y nos habló de que él tomó el primer trabajo que le pareció que era una experiencia, que sabía que no era el definitivo para él, pero era una opción que tuvo. Trabajó en una biblioteca escolar, de una escuelita básica, y justo después pasó 1 o 2 semanas y lo contrataron en el Ministerio de Ciencia, que era más el tipo de trabajo que él esperaba, al que estaba aspirando. Entonces le dimos mucha suerte a Daniel. Si tuviéramos que entrevistarlo de nuevo, ahora nos va a contar otras cosas. Igual con Rodrigo Donoso, que era director del CICIP de la Universidad de Chile, y pasó después a la Biblioteca del Congreso Nacional. Felipe Vicencio dejó de ser director del adjunto de la Biblioteca del Congreso Nacional. Ha habido cambios, ¿ah? Si uno va viendo la trayectoria. María González Devia, por ejemplo, estaba en una empresa como coordinadora de gestión documental y cambió a otra empresa en las mismas funciones o similares, pero se cambió de trabajo, de empresa. Y sí, hemos tenido invitados que en la dinámica de estos años han ido cambiando, pero sí quedó el registro
del momento en que ellos conversaron con nosotros. Y también valorando este aspecto oral del yepo, hay un aspecto también de escuchar a las personas, escucha activa, porque para escuchar hay que poner mucha atención, no basta estar en silencio y no hacer nada. Entonces, eso yo creo que le dice mucho a las bibliotecarias y los bibliotecarios. Yo creo que es parte muy importante de nuestra identidad el escuchar, el tratar de entender, el cooperar con las personas. Así que de alguna manera también el podcast refleja algo de nuestra identidad profesional, no solo como una técnica neutra de producir un contenido. Y de alguna forma también esperamos que en el tiempo sea un aporte por eso, porque refleja algo de nuestra identidad que probablemente no se captura en otros medios. Oye, y eso de la escucha, fíjate que en Chile ocurre mucho en el sur, que yo creo que viene también de la cultura ancestral mapuche, que primero habla una persona, hay un pequeño silencio y ahí responde la otra. Es la forma de conversar en el sur, todavía está esa práctica. En Santiago, región metropolitana, nos atropellamos al hablar y no nos escuchamos muchas veces. Yo creo que Yepo ha tomado lo mejor de esta forma de comunicarse ancestral de Chile, ya que hemos hablado de esos temas también. Oye, mira, hay tanto que destacar. Yo siempre en esta profesión digo que soy un afortunado primero por estar en ella, por ser parte de esta profesión y que hay muchos colegas y muchas colegas realmente admirables. Y de hecho con una colega de la Universidad de Concepción tuvimos un viaje hace poco y los dos empezamos a hablar de los profesionales, de los buenos profesionales y decíamos que los buenos profesionales además son y deben ser buenas personas. O sea, para nosotros era algo fundamental eso. Una persona con valores, que tiene una ética clara, definida, que está en sintonía con la deontología de la profesión, ¿cierto? Y que realmente está buscando el bien colectivo. Todos los profesionales debiéramos buscar eso, pero los bibliotecarios particularmente yo creo que sí estamos en sintonía con esa idea valórica, por ejemplo, de un acceso universal a la información, de respetar los derechos de autor, pero también de buscar que haya acceso a la información en general. Está dentro de nuestro ethos profesional el participar, por ejemplo, en el Colegio de Bibliotecarios de Chile. Acá tuvimos a María Angélica cuando fue presidenta del Colegio de Bibliotecarios de Chile. Tenemos que invitar a la presidenta actual. Ese espíritu gremial, colectivo que se ha perdido tanto en muchas profesiones, creo que lo mantenemos los bibliotecarios. Entonces, está ahí esa configuración y yo realmente admiro a muchas colegas y a muchos colegas y para mí es un orgullo ser parte de esta profesión. Y también lo que nos ha pasado es que nuestra profesión siempre está en esta encrucijada de qué va a pasar en el futuro, qué es lo que nos espera, si es que se acaba, ese tipo de discurso que hemos escuchado por años, en especial los que llevamos mucho tiempo en esto. Yo creo que es una inspiración ver cómo la profesión se adapta, se instala en nuevos espacios, conversa con otras personas, se hace parte de proyectos distintos. Eso ayuda mucho y de alguna manera también eso ayuda a la visibilidad, porque quizás uno de los problemas que tiene nuestra profesión más de fondo es que hay un bajo perfil, las personas no se hacen visibles a pesar del trabajo duro, durísimo que realizan. Y eso de alguna forma trata de sacarlo a la luz, este tipo de iniciativa, hacer visible nuestra profesión, colaborar con otros para hacerla visible, como tú decías, con el colegio de bibliotecarios, es muy importante porque tenemos que tener instancias de apoyo mutuo para poder desarrollarnos como profesión. Sí. Un saludo a María Angélica Fuentes. Ella fue la presidenta del Colegio de Bibliotecarios de Chile que entrevistamos hace un tiempo ya. Ella sigue siendo consejera y dando mucho de su tiempo personal para que el Colegio de Bibliotecarios funcione. Somos pocos los consejeros, entonces hay que trabajar mucho a veces.
Yo te quiero proponer un juego, Cristian. Te voy a dar un nombre y tú en una frase me comentes lo que significó para ti en el capítulo, por ejemplo, Isabel y Baceta. Bueno, como tú mencionaste, cuando ella nos habló de Papelucho, era un descubrir aspectos de la obra de Marcela Paz que no, claramente no todos conocemos, pero también que es como un punto de entrada a una mirada de la literatura infantil que no todos hemos tenido la posibilidad. Entonces, yo creo que abre posibilidades para nosotros como bibliotecarios de entender estos tipos de lectura, estos modos de lectura y a estos lectores y lectoras que no vemos de otra forma. Rodrigo Donoso. Rodrigo Donoso siempre estuvo disponible para conversar con nosotros, lo que de verdad le agradecemos porque en un momento estuvo aquí hablando de proyectos media hora sin parar y no se acababan. Yo creo que es un poco lo mismo que nos pasó con Rafael Castillo, que de verdad sí, sí, tiene muchos proyectos, muchas iniciativas al mismo tiempo desarrollándose que son innovadoras, que motivan a otros y que esperamos que ese tipo de experiencias nos aporten a todos. Ujú. Otro nombre, Gonzalo Oyarzún. Bueno, Gonzalo estuvo aquí, nos habló también de su libro en su momento, de ahí viene el tema del jardín. Yo recuerdo que él lo tomó muy de corazón porque en verdad un apasionado de la biblioteca pública. Entonces, también eso se transmite en estas conversaciones. La única pareja que tuvimos, María Angélica Rojas y José Fernández. Sí, vinieron y de verdad yo los conocía desde estudiante. Fue un episodio muy emocionante, en especial recordar a Alberto Villalón, pero lo que yo diría es que se los recomiendo mucho porque como salió en febrero tuvo menos audiencia que otros episodios. Ujú. Leslie Villanueva. Leslie Villanueva con su entusiasmo y su empuje en el ENAC siempre nos motiva porque de verdad siempre está comenzando cosas y desarrollando proyectos. Así que un saludo a ella y ojalá también ella tenga su propio podcast pronto. María Eliana Girón. María Liana siempre nos contó muchas cosas antes de la grabación que yo todavía me acuerdo porque eran historias muy propias de las bibliotecas públicas, de la vida que hay alrededor de las bibliotecas públicas y las personas que uno no ve, que son invisibles. Entonces, yo creo que ella representa mucho el espíritu de la biblioteca pública. Ujú. Yo te voy a comentar que para mí un descubrimiento fue Sandra Rivera, porque yo Grande. no la conocía, de verdad la había visto a lo mejor en alguna reunión de lejos, pero nunca había interactuado con ella y ella nos contó su experiencia como editora de la revista INVI, y habló de OJS, una profesional, pero que yo encuentro que totalmente íntegra e integral en todo el trabajo, porque además tenía en cuenta a los usuarios. Nunca perdió de vista esa esencia profesional ella, a pesar de que está trabajando en temas más técnicos, a lo mejor que todo el tema de OJS. Yo la destaco y para mí fue una sorpresa, una grata sorpresa conocerla a ella. Tenemos tantos nombres que es casi injusto como hablar de algunos y no de todos, pero aquí está Loreto Millar, jefa del Laboratorio de Conservación del Archivo Central Andrés Bello de la Universidad de Chile. ¿Qué recuerdas tú de Loreto? Para mí, en archivística, bueno, en general, todos los que nos hablaron de archivos, me gusta mucho la manera en que abordan este aspecto como humano, de la materialidad del archivo, de los objetos, del papel. Como que el papel nos dice, nos conecta con las personas. Y yo creo que Loreto en su labor, que es como muy concentrada en el objeto, en la materialidad, nos da muchas luces de la vida de las personas. Todo lo contrario de lo que uno pensaría, no son papeles viejos. Ujú. Mira, yo te voy a hablar de mi compadre, pues, Rodrigo Cordero Ahumada, no, no puedo dejar de mencionarlo. Efectivamente somos Sí. compadres, padrino de mi hija, y también eso nos da para hablar un poco de esta profesión que está tan vinculada de repente entre la gente, hay parentesco, a veces una tía le dijo a la sobrina que estudiara bibliotecología,
primos, ha habido hermanos, matrimonios que a veces fracasan, a veces funcionan. Hay de todo, hay todo un vínculo familiar muchas veces en torno a la profesión. Y bueno, Rodrigo Cordero para mí es un tremendo y gran profesional y ahí es donde uno puede ver que la bibliotecología tiene un sentido profundo, humano. Él es bibliotecario, pero además es abogado, pero nunca él dejó la biblioteca escolar porque es su pasión. Él es bibliotecario en el Colegio Sagrados Corazones de Alameda y ha hecho un trabajo precioso de rescate patrimonial ahí en ese colegio. Nos comentó en ese capítulo sobre todo el trabajo que se está haciendo y además como bibliotecario escolar y promoviendo la lectura tiene mucho que decir. Varios colegas hablaban de la biblioteca escolar. Ahí está Francisco Reín también, ¿no? Sí, le agradecemos mucho también a Francisco porque es uno de los primeros episodios que grabamos y su forma de ver la profesión es una forma muy rica porque incorpora conocimientos de distintas disciplinas, tiene una visión muy informada de lo que se trata de ser bibliotecario escolar. Yo creo que muchas veces vimos eso en los colegas y las colegas que nos acompañaron, esta sensación de que la profesión se enriquece cuando las personas crecen y se desarrollan. Eso yo creo que me impresionó mucho de la conversación con Francisco. Muchos han estudiado posgrados o han Ujú. estudiado una segunda profesión. En el caso de Francisco está estudiando pedagogía, no sé si ya terminó, pero él nos dijo esa vez que él se validaba de esa forma ante sus colegas profesores. Él ya no era solo el bibliotecario, sino que era colega, profesor, docente también de los demás. Entonces eso para él fue importante, estudiar una segunda profesión o una segunda carrera. Tenemos bibliotecarios sociólogos, bibliotecarios ingenieros en computación, bibliotecarios, tenemos eso se ha estudiado dos carreras a veces, o un magíster o un doctorado. Así que hay mucha gente que hizo aportes como ampliando su rango también académico, podemos decir. Quiero hablar de dos desordenadas que no puedo dejar pasar. Una es la Javiera Atenas y la otra la Olga Sotomayor. ¿Para qué decir de Olga? Pues Olga nos vino a revolver el gallinero aquí del Yepo, se rió, nos contó chistes de todo un poco con su libro cartonero. Ella es una creativa, una grande de la exploración del arte, de crear estos libros de cartón, vínculo con poetas. Ahora anda por Europa, pero feliz de la vida. Y Javier Atenas, que al final hizo su vida en Europa, está en el Reino Unido como residente y esa vez también nos visitó desde allá, vino a Chile en una visita relámpago y hablaba de, no sé, inteligencia artificial, gestión de datos abiertos y datos también de investigación. Fue un aporte más, pero también dentro de su estilo, hay que decirlo. Yo creo que es uno de los capítulos en los que sí cortamos una parte en la que ya no podíamos dejar de reírnos. Y quizás la podemos poner al agregar al final de este capítulo aniversario para que todos se rían también. Sí. Bueno, el tema de derechos humanos ha aparecido varias veces. Por ejemplo, Leonardo Urrutia es uno de los que podemos señalar como cercano, que estuvo abordando este tema. También María Angélica Rojas y José Fernández, por supuesto. Y me falta alguien en derechos humanos. ¿Quién Sí, más teníamos? Leslie. Leslie. Leslie era Bueno, nueva. son temas delicados, temas difíciles que tienen que ver con nuestra memoria reciente, con la dictadura pasada, que todavía tiene sus coletazos. Y yo justamente hoy hablaba con los estudiantes porque tenemos un proyecto de un tesauro en derechos humanos, de actualizar ese tesauro y vamos a trabajar con la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile para eso, en este semestre. Y les decía yo que lamentablemente ese tesauro, claro, es de hace 20 años y mira un poco hacia atrás todo el tema de dictadura, pero los derechos humanos son mucho más que eso y siguen, lamentablemente, en nuestros días siendo transgredidos una y otra vez. Y les he dado múltiples ejemplos. Tenemos el caso reciente de desaparición de Julia Chuñil, por ejemplo. Tenemos ese caso de una haitiana que no podía comunicarse y no había traductor y resultó muerta al final porque tuvo una prisión y tratando ella de salvar a su hijo. Tenemos otra, no recuerdo el nombre, pero una lamiana ahí mapuche que tuvo que tener un parto en grillada, ¿cierto? Son temas duros, digamos. Son temas que también hemos visto con mucho respeto y donde hay colegas que
tienen que hacer todo un esfuerzo para trabajar con ese tipo de información sensible. En el caso del Instituto de Derechos Humanos, ellos estaban trabajando con el material del archivo del informe Valech. Nos relató esa historia Leonardo de cómo estaban trabajando la información, los relatos, la forma en que se trataba la información, porque había temas de secreto que estaban en las leyes que crearon esos informes y que también nos recuerdan cómo, a pesar de que han pasado más de 50 años, estos son temas que están totalmente vigentes. No es como que hubieran quedado en el pasado. Y los archivos aportan mucho en ese sentido, a mantener esta memoria, a mantener esta conexión entre el pasado y el futuro, porque si no construimos sobre derechos humanos, no hay futuro posible. Así es. Bueno, mira, es difícil no nombrar a todas las los que nos han generosamente nos han acompañado en todo este tiempo. Son 3 años. Al principio teníamos un yepo quincenal, pero eso ya no era sustentable. Terminamos con un yepo al mes. Pero hay que dar las gracias y los voy a nombrar como en una película a Ingrid Espinosa por su participación, profesora académica de acá del departamento, a Francia Alvarado, bibliotecaria documentalista del Mercurio, a Cherí Flores, académica del departamento, a Rodrigo Donoso, que en su momento era director del CICIP de la Universidad de Chile, a María Angélica Fuentes, que vino en su calidad de presidenta del Colegio de Bibliotecarios esa vez. Ella también es profesional en la Biblioteca del Congreso Nacional. A Isabel Ibaceta, es académica en la Universidad de O'Higgins en temas de literatura. Ella estudió un posgrado en literatura chilena y no sé si en doctorado también me parece, ¿no? Sí. En literatura infantil y juvenil. Ahí es una gran profesional en esos temas. Ivonne Roa, que es jefa de la Unidad de Gestión Documental del Ministerio de Obras Públicas, el Departamento de Información de Recursos Hídricos. Ella habló de transformación digital del Estado. Sí, aquí hay una línea también que se ha ido desarrollando, porque todos los que trabajamos en estos temas de transformación digital, gestión documental, archivos públicos, tenemos muchas inquietudes en común y ha servido también para que se visibilice este tema, se contraten profesionales en el sector público. Sí, un agradecimiento a César Biernay Arriagada, el bibliotecario, hombre múltiple, ¿no? Profesor, profesional de la Policía de Investigaciones de Chile y escritor. Él nos habló de su libro Macabros 1, 2 y 3, con Editorial Catalonia. Si quieren, pueden comprar esos libros en Catalonia. Francisco Raín, ya lo mencionábamos, Leslie Araneda, Karen Fredes, Roxana Donoso, Roxana Jubil. Pero Roxana, bueno, es una profesional de tremenda trayectoria. Probablemente va a ofrecer un taller ahora en el Colegio Bibliotecario de Chile sobre gestión documental. Gonzalo Yarzún estuvo con nosotros, como comentábamos, Pedro Calandra también, Felipe Vicencio, Ailín Fuentes de la Biblioteca de Santiago, bueno, María Angélica Rojas y José Fernández estuvieron también, como comentábamos, Leslie Villanueva del ENAC, Pablo Jara, que fue muy interesante lo que nos contó de su experiencia en Recoleta, María González Devia, que le tenemos mucho cariño desde que era estudiante, José Antonio Frías, nuestro invitado internacional, Rodrigo Cortés, uno de los que nos habló sobre el tema de la ciencia abierta, los datos de investigación, tema que se está abriendo y del que tenemos más de un invitado. Sí, bueno, Rodrigo Cortés sabe de bibliometría, es magíster en procesamiento y gestión de información, es asesor en temas de ciencia abierta y bibliometría, así que siempre está presente y también es profesor acá en la universidad en la carrera de bibliotecología. Xavier Atenas, que también la mencionamos, que fue un honor tenerla aquí de visita. Genoveva de Luca, con toda su trayectoria en biblioteca escolar. Nicole Cosio, que vino aquí cuando recién había asumido como directora y después volvió a venir hace poquito. Sí. Olga Sotomayor, María Eliana Girón, Leonardo Urrutia, Patricio Cortés. Andrea Águila, que le agradecemos mucho porque realmente incluso nos hizo sugerencias sobre lo que nosotros deberíamos hacer con el YEPO y estamos muy pendientes de hacer lo que ella nos sugería para escribir un artículo de investigación usando el material del YEPO.
Denise Deporte, con mucho cariño, vino acá, fue la primera que vino en su condición de subdirectora de la UC y luego estuvimos de visita donde la directora. Sí, ¿verdad? Que fuimos a terreno, se me había olvidado. Así es. Fuimos una vez a terreno a entrevistar a Evelyn Didier. Era más práctico para todos y eso hicimos. Así que a Evelyn Didier también le mandamos un saludo cariñoso. Bueno, Francisca Robles, que vino de aquí, de la casa UTEM, y nos habló sobre el libro textil, un capítulo muy distinto, muy especial sobre un tema que vale la pena escuchar a todos los que tengan curiosidad sobre formatos no tradicionales de libro. Oye, llegó con una humildad, no sé si lo que yo pudiera hablar, servir agua, esta es la línea de Yepo, y al final nos trajo, pero un tremendo tema del libro textil. Ella como autora, como tallerista también, que ha formado personas en esto, nos habló de las arpilleras, tema que se vinculaba con los derechos humanos. Muy interesante la conversación con Francisca Robles Correa. Te mandamos un gran saludo y te agradecemos por la participación también en Yepo, Francisca. Sergio Rodríguez de la Biblioteca del Santiago, toda su vida contó muchas historias y nos dio muchas ideas interesantes sobre lo que hacen o pueden hacer las bibliotecas públicas. Gabriel Díaz, que estuvo con nosotros cuando recién asumió como director regional metropolitano del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Fernando Bravo, que vino acá en su calidad de consejero nacional en su momento y también en su papel de jefe de la sección de préstamo a domicilio de la Biblioteca Nacional. Oye, esa es una muy buena sección. Yo soy usuario y te digo que tienen, pero excelente material, libros nuevos todos los meses se incorporan porque llegan a través del depósito legal y están ahí en la Biblioteca Nacional. Fernando va seleccionando lo mejor y lo deja disponible para el público y uno lo lleva a domicilio por un tiempo razonable, los puede renovar. Hay una política bien abierta para que la Biblioteca Nacional sirva también a los usuarios en sus domicilios, en sus casas. Uno va simplemente en los horarios de atención, se inscribe y tiene acceso a muy buena literatura. Bueno, Loreto Millar, que también la mencionamos, la jefa del Laboratorio de Conservación del Archivo Central Andrés Bello de la Universidad de Chile, que nos habló de conservación, pero nos habló también de cómo los archivos se conectan con las comunidades, relatan lo que le ha pasado a las personas en la historia. Daniel Dunate, que también nos habló de ciencia abierta, está muy involucrada en ese tema en la USACH como gestora de información científica. Rodrigo Cordero, que nos relató esta historia de vida de bibliotecario escolar, que está pronto a jubilarse, entiendo. Sí. Y de verdad, la forma en que su vida está entrelazada con la biblioteca y el colegio es única. Oye, yo lo que recuerdo de Rodrigo es que no nos dejó pasar aviso. Hicimos como una pregunta y se largó a hablar, 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 pero es Tenía, muy interesante todo lo que tenía que tenía contarnos. mucho que contar. Mucho que decir. Bueno, Sandra Rivera, que recordamos que le agradecemos mucho que estuviera con nosotros, también tiene un episodio en el video podcast de la Universidad de Chile, del CICIP. Sí, cierto, cierto. Bueno, Ingrid Espinosa, que estuvo con nosotros ya 2 veces y que siempre nos pone en contacto con la historia de la bibliotecología en Chile, siempre está investigando y de verdad, con el reconocimiento que le hizo al Colegio de Bibliotecarios como bibliotecaria destacada, dan cuenta del aporte que está haciendo a la profesión. Claudio Escobar, que estuvo aquí con nosotros también, lo conocemos desde que es estudiante y vemos cómo su desarrollo profesional como bibliotecario, como ingeniero de informática, en su estudio de doctorado, la forma en que se ha ido desarrollando y aumentando su alcance como profesional, lo está convirtiendo en un profesional destacado. Alonso Cavieres también lo conocimos como estudiante, le apreciamos mucho que estuviera aquí, que nos contara su visión sobre la profesión y sobre los retos que se le han presentado a él en el tipo de trabajo que ha realizado en el sector privado. Bueno, Rafael Castillo, como le decía, él también estuvo con nosotros y recientemente nos relató algunos de los proyectos interesantes en los que está involucrado el CICIP. Claro, vino a menos de un año, yo creo, de su nombramiento como director Mm. del CICIF, sucediendo a Rodrigo Donoso, ¿no? Y ahí él, por supuesto, trae nuevas ideas y también quiere mantener lo que se ha desarrollado ya hasta ahora en CICIF. El CICIF, además de atender, digamos, a todos los servicios bibliotecarios, también
tiene este tema de los servicios de información. La universidad administra el sitio web de toda la Universidad de Chile, o sea, hay un tema grande ahí y bueno, creo que también podemos seguir conversando con gente de CICIP que está asumiendo también cargos en este último tiempo. Bueno, Evelyn Didier, como mencionamos, directora de la Biblioteca UC, que nos recibió en la biblioteca y que agradecemos mucho el tiempo que nos dedicó, porque no solo los temas de los que habló sobre los roles nuevos que tiene la profesión en el ambiente de la educación superior, sino también del proyecto de la Biblioteca UC como un proyecto de biblioteca universitaria innovador. Nicole Cosio, que estuvo nuevamente con nosotros, Daniel Mujica, que también mencionamos al principio, nos contó su experiencia como recién egresado y también una experiencia muy fresca de lo que es ser estudiante en esta época y las cosas que le pasaron a él en el periodo de pandemia y pospandemia. Y Judith Riquelme, que es el último episodio que grabamos, que le agradecemos mucho su generosidad porque es un episodio extraordinario. Sí, sí, pero altamente recomendable. Es el episodio que está ahora al aire, el número 49, pero bueno, ustedes están escuchando ya el 50, cuando esta grabación sale a la luz. Así que estamos cerrando este episodio especial. Vamos a tratar de seguir adelante por mucho tiempo más. Esperamos que todas las personas que nos escuchan nos acompañen en este esfuerzo y en este entusiasmo que nos mueve. Sí, suena un abrazo bien palmoteado. Felicidades, Cristian, muchas gracias por acompañarme, por compartir ideas aquí y darle fuerza a este yepo y encargarte de tanto trabajo tecnológico que te ha tocado asumir. A veces no he podido ni editar a tiempo, entonces te agradezco mucho que estés siempre presente y dando tu tiempo. Bueno, esa es mi labor como director del YEPO. Un trabajo difícil, pero alguien tiene que hacerlo. Así que ojalá todos nos acompañen en esto porque de verdad el tiempo que le dedicamos es un tiempo dedicado a la profesión. Bueno, muchas gracias. Gracias, Cristian.